Pero Sucede. me golpeaste con que los grandes científicos se habían Sí, inspirado señor. en Star Trek. Stephen Hawking incluido, tanto así que en una de las películas decidió hacer un cameo, así como Javier, recién para aparecer en su película favorita, que lo llevaron a convertirse, digamos, en este gran científico de la teoría del agujero negro, siendo que ahora lo negó. Bueno, en este documental comenzaron a preguntarle a la máxima eminencia de la física cuántica, de la astrofísica, qué tan posible, qué tan lejos estamos de lograr los prodigios que se muestran en la serie y las películas de Star Trek. Y las respuestas fueron realmente increíbles. La verdad es que estamos solamente a pasos de conseguir lo mismo. Antes teoría, hoy día estamos a puertas de lograr los mismos prodigios. La primera pregunta. La nave Enterprise, ¿cierto? Con su clásica forma de un plato con dos sistemas de propulsión y con un centro que tiene rayos de fotones para combatir a sus enemigos. ¿Sería esa la forma mejor para viajar por el espacio interestelar? La respuesta de los expertos, atención. The interesting thing about the Starship Enterprise, the design of it, is that if I look at it as a scientist, nothing really jumps out at me as being wrong. It looks kind of practical. I can't think of anything in the way it's put together, the way the engines are located, where the crew lives, that says to me this couldn't work. What I love about the concept of the Enterprise is the self-sustainable nature of the city that has to exist within that spacecraft. What you have to do is visualize an aircraft carrier. That's got a few thousand people on board, and you've got to feed them and provide them with water. You need communications people, science people, you need engineers, you need a command. There will have to be medical technology, schools, waste treatment. You have to have an energy source. If you think about how you would want to build a spaceship that could really get across the galaxy, I think the Enterprise is a really good model for it. This naval vessel contains our civilization. And this is how we're going to travel between the stars. Finalmente, la forma de plato es la mejor. Esto adherido a dos sistemas de propulsión y con un sistema donde podrían convivir familias en largos viajes fuera del espacio. Dicen que no saben si fue por inspiración o porque le preguntaron a astrofísicos de cómo serían los viajes en el espacio. Dicen que la forma que tiene el Enterprise es prácticamente perfecta y así sería si es que algún día el hombre tiene la capacidad de colonizar otros mundos y de viajar durante largos periodos fuera de nuestro planeta. Una pregunta, Maestro. ¿qué pasa con la ropa? ¿Por qué usan esa misma ropa? Porque esa ropa perfectamente podría o algún día volverse de moda o de uso común. Claro, de hecho, fíjate que... Hay cosas parecidas incluso. Fíjate que es bastante curioso porque obviamente en los viajes del espacio los astronautas utilizan casi así como monos pegados, así como verdaderos buzos, porque dicen que son una especie de malla, como segunda para piel. Para correr está muy de moda. Exacto, no te moleste, no transpire, que no ejerza más calor, que ya el ambiente de la nave provoca. Está muy bien pensado, de hecho, incluso en los trajes que tienen esta forma uniforme, puesto que obviamente ellos funcionan como si fuera un barco navegando esta vez en el espacio. O sea, tiene ese mismo concepto, con contramaestre, almirante, capitán, etcétera, etcétera. Atención, la pregunta del millón. ¿El hombre en algún momento va a poder viajar casi o a la velocidad de la luz? Einstein decía que no, pero ¿qué dicen los científicos actuales basándose en lo que muestra la serie Viaje a las Estrellas? Atención. There's a phenomenon in Einstein's relativity called time dilation. And the idea is basically incredible, but it's true. The closer you go to the speed of light, the slower time appears to pass for whatever's traveling at that speed. The rate at which moving clocks tick slow down the faster they go. As the speed of a moving object approaches the speed of light, zero time passes for that moving object. For a traveler going from Earth to a distant star, many, many light years away, time dilation is actually a good thing. It means you could travel at nearly the speed of light to nearby stars or even distant stars, and very little time will have transpired according to you, your body, your clocks, your machines. The problem is if they want to come back.
Let's say on Earth we have an astronomer and his daughter is going to take a trip to the star system at 70 Virginis, which is 59 light years away. She's traveling at nearly light speed and then turns around and comes back. Well, for her, hardly any time has transpired, while the people on Earth, almost 120 years have gone by. Bueno, aquí están saliendo una serie de preguntas que la verdad que esto es casi pensar en abstracto. Pero dicho sea de paso, los científicos decían, sí, es posible que el hombre viaje a una velocidad cercana de la luz. No puede ser lo mismo porque la materia no lo aguanta. Y como sale la teoría de Einstein, que es igual a mc al cuadrado, dice que la energía es igual a la materia acelerada por el cuadrado de la velocidad de la luz, significa que la materia es simplemente energía acelerada o desacelerada, más sólida o más sutil. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo viajara a la velocidad de la luz, tendría que desintegrarme porque la masa no resiste esa velocidad, se convierte en pura energía. Sin embargo, si es que alguien viajara a una velocidad muy similar, sería triste volver, porque estaría viajando al futuro, porque cuando algo viaja tan rápido, el tiempo se detiene. O sea, si yo viajo a la velocidad de la luz, de aquí a la Luna, que está relativamente cerca en viajes espaciales, y regreso, hubieran pasado muchos años. ¿Cuánto? Claro, 120 Hay una relación años, seguro cuánto va a dice ser con la velocidad de la luz, pero podrían ser años, décadas. O sea, el mundo podría ser otro. Podría ser otro, las personas que quería están crecidas o muertas. Claro, porque para mí el tiempo no pasó, pero para los demás sigue transcurriendo normalmente. Por lo tanto, eso no hay cómo solucionarlo. La única forma de solucionarlo son los portales interdimensionales, que sería la teoría de los agujeros gusanos, que entrar por un lugar del espacio y aparecer instantáneamente en otro sin que transcurra tiempo y podrías volver sin que haya cambios de tiempo. Sería increíble, pero todavía solo está en teoría. La pregunta, esta sí que la del millón. ¿Por qué viaja el Enterprise por el espacio? Para obviamente rebasar las fronteras de lo que conocemos por el espacio y el cosmos y hacer contacto con otras civilizaciones. La pregunta, si uno viaja por el espacio, ¿encontraríamos, le preguntaron a los científicos, al menos estadísticamente, otras civilizaciones inteligentes o superiores a la nuestra? Y aquí la respuesta. If Star Trek is right, and there are Vulcans and Klingons out there, what other accomplishment in human history would match the discovery of our kindred spirits out there among the stars? The odds of there being at least one form of intelligent life outside Earth, somewhere in the observable universe, are higher than your odds of winning the lottery. There's more than 100 billion stars in our own galaxy alone. Lieutenant Uhura, open a shipwide channel. And we think that in our universe, there's upwards of 100 billion galaxies. So the chance for life to originate and evolve into intelligent life has to be 100%. The harder question is, can we interact with that life? In 1977, one of the SETI apparatuses did pick up something briefly that shot off the charts. Jerry Eman, a volunteer, was analyzing radio signals from the Big Ear telescope in Ohio. And he saw a very strong signal, very much unlike the noise that one generally hears. A burst of radio waves that seemed just what you would expect from an advanced civilization trying to say hello. It's called the wow signal because one of the scientists wrote wow in the margins. It's become iconic of what we're searching for in SETI, a signal that stands out from the radio static as being an anomaly that we can't explain in natural terms. Lo que acaban de mostrar ahí es obviamente un hito dentro de la ciencia que no tiene explicación y que por desgracia no se ha vuelto a repetir. Los radiotelescopios intentando buscar señales de civilización inteligente que son capaces de enviar mensajes fuera de su planeta. En algún momento lograron captar una. ¿Ya? Y es por eso que se le llama la señal wow, porque de alguna manera sorprendió y dejó atónito a todos, porque la forma en que estaba lanzado, emitido, parecía obviamente que había una inteligencia detrás de aquello. Entonces, como nunca se repitió, no pudo volver a comprobarse, pero todo parece indicar que por algún momento, científicamente comprobado, el hombre humano desde la Tierra captó una señal fabricada y emitida fuera de un planeta de origen por una civilización que aún no conocemos. Y hay algo, maestro, en lo que estamos trabajando los seres humanos hace tiempo, que es el buscar otro lugar por si se nos acaba la casa, si se nos hace chica la casa o si nuestra casa muere. Exactamente, en Marte estamos porque la estamos matando. Bueno, precisamente es lo que postula la serie. Explorar nuevos mundos para ver si el hombre puede seguir expandiéndose en otros lugares, porque aquí ya no caben más, porque ya no es sustentable la vida acá.
Y obviamente cuando le preguntaron los científicos, como en todas las otras, fíjate que han respondido positivamente. Encontrar otros países para hacerlo nuestro nuevo hogar. Planeta. Star Trek has been so tremendously helpful for planetary science because when we come to talk to people and tell them about the latest planet found, people are excited about it. They understand what's going on because they've watched Star Trek and known that there were planets around other stars already. We have to look for other planets because we don't exactly know how long our planet has a future. Something could go disastrously wrong on Earth, extinguishing our species completely. A large asteroid or comet could hit the Earth, as one did 65 million years ago and led to the demise of the dinosaurs and, in fact, 2/3 of all living species. There's our own climate change. Will it continue to the extent where it will become uninhabitable for us? Or there could be a gigantic coronal mass ejection from the sun. We could wipe ourselves out through nuclear war. So for all these reasons, we need to build up the technologies that will allow us the interstellar travel that we hope will come in the future. We want to find and examine planets around other stars, in part out of a sense of self-preservation. If our seeds have been sown elsewhere, then we will survive. La verdad es que los científicos están de acuerdo. Cada año descubren por lo menos 2 planetas similares a la Tierra. El problema, que con las preguntas anteriores que hicimos a partir de este documental, es que las distancias a las que están necesitaríamos miles de años para llegar allá. O sea, obviamente tendríamos que empezar a colonizar desde ahora para obviamente encontrarnos con que quizás ni siquiera vale la pena, porque en esos 2000 años de viaje, por decir algo, quizás la tecnología acá se desarrolla tanto con que los alcancemos y los pasemos y llegamos inmediatamente. Por eso ni siquiera se intenta, ¿no? Obviamente tendrían que pasar muchas generaciones. Sin embargo, ahora sí, la pregunta que a todos los pone nerviosos. En caso de encontrar vida en otros planetas, ¿qué pasaría? ¿Serían hostiles? ¿Vendrían a invadirnos? Quizás no hemos liberado porque nadie sabe que estamos acá y en caso de prender la alarma, vendría a hacernos mierda. Se le preguntó a los científicos y contestaron ¿Qué dijeron? No me diga, no me diga. ¡No me diga! Vuelta de comerciales. Seguimos en Así Somos. Esta noche hemos comenzado un montón de temas y hay uno particularmente interesante que nos dejó planteado el maestro. ¿Qué sucedería? ¿Qué dice la ciencia si tuviéramos contacto con otras civilizaciones? ¿Seríamos hostiles nosotros? ¿Serían hostiles ellos? ¿Qué pasaría? Bueno, fíjate que lo que Stephen Hawking dijo hace un par de años es que si ellos son meramente parecidos a la raza humana, y hemos visto cómo actuamos cuando hemos encontrado otros continentes o cuando encontramos ciertos orígenes tribales, otras civilizaciones, lo que hacemos es depredar, sacar su riqueza, conquistarlos, doblegarlos y un largo etcétera. Chile también, obviamente, es producto de lo mismo. Pero la respuesta de los expertos dice así. I'm all in favor of listening, of checking for any signs that anybody's out there. But I'm not so sure about shouting yoo-hoo. There are a lot of low probability ways that that could go very badly. Let's not make a decision that our grandchildren might regret. How loudly do we want to call out into the universe without knowing what's out there? I think we should look at histories on our planet of first contact and how badly they often turned out. We humans would travel to another island or continent, encounter another civilization, and we didn't always treat them well. And so there's a sort of inbred fear that we now have that the alien civilizations out there might treat us in ways that are not so different from the way we ourselves have treated each other. Communicating with an alien life form, the thing that comes to mind that we would both share is physical geometry, you know, basic circles or whatever, and math is beyond that. But I have no idea how to say with geometry, please don't kill me. Ahí está, ningún buen pronóstico de parte de los científicos, pero por lo menos, según los datos y todo lo que hemos tratado de entender este programa a lo largo de los años, es que no hay que preocuparse de los extraterrestres. Puede que los haya malos, pero los buenos están entre nosotros y por último son más curiosos y distantes, más que obviamente interactuar. Y a veces más malos somos nosotros. Los más malos en realidad. Hay que tenerle, como dicen, más miedo a los vivos que a los muertos, más miedo a los humanos que a los extraterrestres a esta altura. Así que ahí está. Todas esas preguntas respondidas por los científicos actuales. Grande maestro.